Ya de alguna manera hemos empezado a trabajar en los proyectos, cada uno de ustedes, y en esta clase vamos a intentar introducirnos en lo que denominamos la lógica espacial. Y en el marco de esta lógica vamos a revisar las operaciones que hacemos con los elementos de arquitectura para construir los escenarios donde se desarrollan las actividades humanas. ¿Recuerdan el cronograma? Bueno, ahora estamos comenzando la segunda etapa, el segundo ejercicio, que apunta a relacionar las actividades con los espacios que las hacen posibles. Ustedes vienen de trabajar el problema de la vivienda individual el año pasado en Diseño 1, y acá tenemos algunos de los ejemplos. Y ahora en Diseño 2 estamos trabajando sobre el problema de la vivienda colectiva. Y aquí permanecen algunas cuestiones y aparecen otras nuevas. El paisaje, por ejemplo, es un tema que seguro han visto en Diseño 1 y ahora vuelve, y además vuelve como cuestión central para todo este año. Y como temas nuevos tenemos el estudio de tipos de vivienda y las estrategias de agrupamiento, los movimientos, cómo accedemos y cómo nos expandimos a cada una de las viviendas y de cada una de las viviendas, y la graduación de espacios. En este caso tenemos espacios públicos, comunes y privados. Y a partir de este ejercicio ustedes van a empezar a trabajar con estas temáticas. Podrían optar, por ejemplo, como en este caso, donde So Fujimoto se preocupa por evidenciar expresivamente, por mostrar cada una de las unidades que componen este conjunto de 4 departamentos en Tokio. Podrán trabajar con el paisaje existente y también construir el paisaje interno del grupo de viviendas, como en este conjunto de Vázquez Consuegra, que con lo mínimo, casi con nada, genera los espacios para que se relacionen las personas. Trabajarán con los distintos tipos de movimiento que se producen dentro del conjunto, caminos que vinculan las unidades, recorridos, situaciones de acceso. Y también van a revisar y trabajar con las distintas graduaciones de los espacios, aquellos espacios más públicos que en general tienen que ver con las calles de la ciudad donde todo el mundo puede moverse, los espacios comunes, una categoría intermedia que son compartidos por los habitantes del conjunto, y los más privados, sean estos interiores o exteriores, son los espacios propios de los habitantes de cada vivienda. Y para empezar a revisar, a trabajar estas temáticas, les proponemos este segundo ejercicio. Un ejercicio que consiste en agrupar 3 viviendas. Trabajaremos con sus superficies y con los volúmenes que estas superficies conforman. Tenemos una vivienda para 4 personas con un total de 85 metros cuadrados, incluyendo sus espacios exteriores, que conforma un volumen de 220 metros cúbicos. Una vivienda para 6 personas con un total de 105 metros cuadrados, que conforman un volumen de 270 metros cúbicos, y una vivienda para 6 personas con lugar de trabajo con un total de 115 metros cuadrados, que conforman un volumen de 300 metros cúbicos. Esto da un volumen total de aproximadamente 800 metros cúbicos, y dentro de ese volumen virtual y variable es donde ustedes deberán trabajar para ubicar ensambladas esas 3 viviendas. Podrán hacer distintas operaciones con este volumen, hacerlo más alto o más bajo, estirarlo, etc. Pero siempre conservará esos aproximadamente 800 metros cúbicos. Y podrán ubicarlo en distintos lugares del terreno,
en este terreno en el que estamos trabajando, más cerca o más lejos de la calle, en lo más alto o en lo más bajo del terreno, para verificar las distintas situaciones que se producen de acuerdo a las operaciones que ustedes vayan haciendo. Y verán que partiendo de distintos tipos de volúmenes se les presentarán distintas posibilidades de operar con las unidades de vivienda, desde ubicarlas en hilera hasta apilarlas una sobre otra, y además experimentarán distintos tipos de movimientos con el objeto de conformar los espacios exteriores de cada unidad de vivienda. Y lo más importante, ¿a qué apunta todo este trabajo que estamos haciendo? Apunta a conseguir las calidades espaciales que nos ofrece la vivienda individual, pero en este caso trabajando en vivienda colectiva. Vamos a comenzar revisando una obra que no está entre los ejemplos para analizar. Se trata de la colonia Hallen, a las afueras de Berna, en Suiza. Hay un grupo de ex colaboradores de Le Corbusier, llamado Atelier 5, propone este conjunto de 79 casas en hilera que está ubicado sobre la pendiente a la orilla del río Ar. Hay dos características que lo convierten en un paradigma de las viviendas agrupadas. Por un lado, la configuración del conjunto, a partir del uso de elementos propios de la ciudad como calles peatonales y una plaza, que además contiene el equipamiento colectivo. Y sumado a esto, el modo de acomodarse en la pendiente para conseguir el asoleamiento de los ambientes y los patios, más las visuales para todas las viviendas. Y por otro lado, la exploración tipológica. El equipo trabaja sobre dos tipos básicos, uno de 3,80 de ancho y el otro de 4,70, ambos en 3 niveles, y los dos le permiten muchas variantes para distintos tipos de vivienda. Además, incorporan patios y terrazas propios de cada vivienda, propiciando la intimidad en un marco de vivienda colectiva. Y la verdad que el edificio, luego de casi 60 años de vida, se manifiesta todavía como un ejemplo digno de ser estudiado. Yo les recomiendo revisar en internet, hay mucha información sobre este edificio y yo entiendo que les va a servir mucho estudiarlo. Vamos con un segundo ejemplo, en este caso la casa doble en Utrecht de MBRDB. Aquí el encargo consistía en proponer dos viviendas en un lote entre dos medianeras, de unos 13 metros de frente, dando hacia un parque público y mirando hacia el amanecer, y en el fondo de unos 30 metros de profundidad, mirando hacia el atardecer. La primera propuesta del estudio contemplaba dividir el terreno en dos y desarrollar las viviendas en dos plantas con una profundidad de 14 metros. Pero las familias no necesitaban la misma superficie, de modo que decidieron tomar un tercio para una de las viviendas y 2 tercios para la otra, y aprovechar la profundidad del terreno planteando 4 niveles de 7 metros de profundidad. En una segunda propuesta, la siguiente operación contempla una casa que se monta sobre la otra. Esto le da más contacto con el terreno a una, pero le impide la salida a una terraza. De modo que se producen una serie de conversaciones con las familias y generan movimientos, pasajes de espacio de un lado a otro y finalmente acuerdan una solución definitiva. Y este planteo, que es el que se termina construyendo, le da a ambas viviendas en forma proporcional las relaciones y las vistas buscadas tanto del parque como del jardín del fondo. Y las dos consiguen además el acceso a la terraza sobre la cubierta que buscaban. Y lo que yo por lo menos considero más notable, las dos viviendas consiguen que esta relación con el parque y el jardín se dé en el nivel más público de la casa, con un ancho que va entre los 8 y los 9 metros en forma proporcional a cada una de las viviendas. Vamos a mirar ahora un edificio de Neutilis Riedic
en Bélgica. En este caso se trata de 120 viviendas que retoman la tipología del claustro y están dispuestas en 15 bloques. Cada bloque de 4 niveles contiene entre 8 y 10 viviendas. 9 bloques conforman una tira que da hacia el río. 5 bloques conforman otra tira que da hacia la calle. Y por último, un bloque que se coloca en el remate del patio contiene en la planta 0 el equipamiento, que en este caso es una guardería. Y el patio interno, una especie de pulmón verde, es el que resume los ingresos a todas las viviendas. Y cuando hagan el análisis, como esta vivienda está entre las que tienen para analizar, verán que los 15 bloques tienen distintas conformaciones espaciales y formales, partiendo de un mismo módulo generador cuadrado. Observando un poco el corte general, vemos que esta disposición le da relaciones alternativas distintas a todas las viviendas, de modo que la mayoría consiguen vincularse tanto hacia el patio interior del conjunto como hacia el exterior. Las distintas tipologías de viviendas se van ensamblando, logrando las variantes para diversas conformaciones familiares y consiguiendo además diversas situaciones espaciales tanto interiores como en el exterior. Bueno, con esta clase queríamos iniciar el segundo ejercicio abordando la lógica espacial. Les estamos subiendo la guía al aula virtual y junto con la guía les dejamos un listado de obras de referencia para analizar y también una georreferenciación para que puedan ubicar las obras que van a analizar en el Google Earth y lo puedan estudiar en relación a su entorno. Y como siempre saben que nos pueden hacer alguna consulta por Facebook, por Instagram, por mail y nos encontramos en el aula virtual. Muchas gracias.